Saludos y bienvenidos a un episodio más de Más Allá de las Paredes, su podcast de la Iglesia Bautista Sin Paredes del pueblo de Salinas, Puerto Rico. Bendiciones y gracias por acompañarnos. Hoy, en este episodio, vamos a trabajar un tema desafiante, pero antes quiero recordarles que nos puede encontrar a través de YouTube. Tengo que leerlo, no me acuerdo. YouTube Music, Spotify, Podcaster, Facebook e Instagram. Y como les estaba diciendo anteriormente, hoy vamos a trabajar un tema desafiante. ¿Por qué las personas no creyentes defienden sus creencias con más pasión, más convicción que los creyentes en Cristo? Y para este tema tenemos nada más y nada menos que a nuestro pastor Juan Ramón Rivera. Gracias, ¿Qué pastor, clase por de acompañarnos. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Esperamos pasar un buen tiempo de edificación para mutuamente y para todos aquellos que nos van a estar escuchando y viendo. Gracias, pastor. Gracias por aceptar la invitación. Pastor, vamos a comenzar definiendo lo que como creyentes vemos como fe y lo que a veces, ¿verdad?, que es lo que creemos, y lo que el mundo o las personas definen como su fe o sus creencias. Yo creo que fe es, la Biblia la establece como fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nunca hemos visto al Señor visiblemente, pero sé que existe. No hemos visto el cielo, pero sé que existe. Y hay unas posturas teológicas que a través del estudio de la misma hemos visto y hemos creído en ella, esperamos en ella, tenemos nuestra confianza en ella. No la hemos visto, pero es parte de lo que nosotros hemos adoptado como una especie de creencia en nuestras vidas. Ahora, existe lo que es la fe, pero también está lo que son a veces la esperanza de ciertas cosas, que la esperanza lo mismo puede suceder que no suceder. Y existen personas que, a diferencia de nosotros que tenemos nuestra fe puesta en la palabra de Dios, la tienen puesta pues en argumentos del ser humano, la tienen puesta en filosofía, la tienen puestas en la ciencia, y ellos tratan de una manera u otra tratar de destruir lo que es nuestra fe. Y vienen a unas controversias, vienen a una especie de debates, porque la mayoría de esas personas que tienen quizás algún tipo de ideologías, porque no es fe, son ideologías que tienen, quieren debatirlas e imponerlas sobre la fe de nosotros los cristianos. ¿Hay alguna base bíblica que nos lleve o que nos motive a defender nuestra fe? Oh, sí. Vamos a encontrar a través de la Escritura desde ejemplos de el mismo Jesucristo, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo. Vamos a encontrar ese llamado que nos hace a nosotros a defender la fe. Por ejemplo, cuando nosotros miramos en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15, cito lo que el apóstol Pedro invita, que muchos de nosotros, los que hemos tenido la oportunidad de poder estudiar las Sagradas Escrituras, no pensamos que es la invitación que nos hace la Escritura a defender lo que es la fe. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15, de la siguiente manera: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cuál es la esperanza que tenemos nosotros? Pues ese es el Evangelio. Ahí estamos hablando de las promesas que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Y algo interesante que habla ahí es que nosotros debemos estar preparados siempre para preparar defensa. Hay otras cosas que las podemos discutir durante el transcurso de los minutos que vamos a estar hablando, pero nos habla a estar preparados y unas cualidades en las cuales nosotros estamos preparados y unas actitudes con las cuales nosotros vamos a estar presentando la defensa. Pero nosotros utilizamos mucho la Reina Valera del 60, pero lo que es la Nueva Traducción Viviente tiene una exposición bien bonita que me gustaría compartirla contigo, Edil, porque dice ahí mismo la Nueva Traducción Viviente: en cambio, adoren a Cristo como el Señor, adoren a Cristo como el Señor en sus vidas.
Mira qué interesante. Parte de lo que es la defensa que nosotros podemos hacer ante todo aquel que demande razón es algo que Dios lo ve como parte de la adoración. Si yo no presento defensa ante lo que nos me están pidiendo, pues yo no estoy adorando al Señor. Parte de lo que Dios espera de mí es que yo esté preparado para presentar la defensa. Y hay algo que ahora que usted menciona preparados, hemos mencionado, ¿verdad? O ha mencionado mucho la palabra preparados. ¿Usted entiende que el que como creyentes no estemos preparados es una de esas razones por las cuales muchos inconversos puedan defender mejor sus creencias que nosotros? Mira, eso es una contestación bien difícil para poder hacerla, que podamos decir no estamos preparados. Yo creo que cada día se prepara la iglesia para eso. De que podemos tener personas que por diversas razones no lo hacen, pueden no defender la fe porque tienen temor, porque no quieren entrar en controversia, o simplemente porque no están preparados, porque no tienen el conocimiento. Porque presentar defensa requiere lo que es el estudio constante de la palabra. Yo no puedo presentar defensa ante el que la demande si yo no entro dentro de lo que es el plano de conocer las Sagradas Escrituras. Si yo no estudio la vida de Cristo. Muy fácil, Cristo no tenía que presentar defensa. Con sus milagros, prodigios y su mensaje, ese era el mensaje que nosotros ahora vamos a defender. Y esos milagros, señales y prodigios validaban el ministerio de Cristo Jesús. Nosotros tenemos que meternos dentro de ese conocimiento, conocer la palabra, entrar en lo que es el conocimiento de cultura, en lo que es tradiciones, en lo que son los idiomas, para entonces, después de tener toda esa información, a todo aquel que demande de nuestra fe, que podamos explicarle o podamos defenderla, no la vamos a defender si no hay conocimiento de parte de nosotros, entrar dentro del estudio de la palabra. ¿Cómo podríamos, en su experiencia, ¿verdad? Ya como varios años como pastor, cómo podríamos vencer ese miedo a la confrontación? Porque muchas veces cuando una persona o inconversos vienen a plantear sus creencias, vienen con actitudes agresivas, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo podemos o cuál sería nuestra posición ante esta situación? Mira, ahora mismo trato de recordar el verso, creo que lo había anotado por aquí, pero llegó un momento donde el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Corintios en su segunda carta. Específicamente lo podemos ver en el capítulo 10, verso 6, donde él habla de que nosotros estamos llamados a derrumbar argumentos de aquellos que están en altivez y de aquellos que están, pues vamos a parafrasear, de aquellos que están en una manera hostil para con nosotros, porque yo creo que la verdad no se grita, la verdad tampoco se impone a mollero. Yo creo que la verdad del evangelio se predica en amor, porque creo que esa es la base de todo, es en amor. Y como viene la pregunta tuya, es lamentable, es triste ver que algunos quieran exponer su punto de vista de personas que no son cristianos, personas que están más de lleno en lo que es la ciencia, el buscarle la lógica, presentan sus argumentos con altivez, quizás hasta con prepotencia. Pero si eso es triste, eso es lamentable, Edil, me choca mucho que hermanos en la fe, que predicamos a un mismo Cristo, predicamos una misma palabra, cuando se van a exponer diferencias teológicas o criterios doctrinales, en vez de una conversación como la que estamos teniendo usted y yo en este momento, no, se van a lo que es el insulto, la agresividad, y es como, digo yo, como un concurso de pulseo. Y en el evangelio no estamos para eso. No, la Biblia dice que no estamos para contender en ese aspecto. Ahora sí estamos para llamar, para defender lo que es la sana doctrina. Yo soy fanático de Pablo con eso. Recuerdo cuando dice el libro de los Hechos que Pablo fue a Atenas, y cuando fue allí a Atenas, él vio todo lo que estaba sucediendo a su lado. Había mucha filosofía, había muchos palabreros que usaba allí mucho la palabra, y él llegó allí, lo primero que usó fue la oportunidad he notado que ustedes son muy
religiosos, no espirituales, muy religiosos. Pero él aprovechó aquel momento para presentar una defensa. Ustedes creen en esto, pero aquel Dios que ustedes dicen que no lo conocen es al que yo les sirvo. Y presentó una defensa allí elegante, una defensa en la cual nosotros también tenemos que envolvernos y ser imitadores de ese carácter. Defender ante los que nos están pidiendo y nos demandan razón de nuestra fe. Y Pablo también fue víctima de atropello, porque en uno lo sacaron hasta prácticamente, bueno, creyeron que estaba muerto. Lo sacaron hasta que muchos piensan que verdaderamente estaba muerto. Estaba muerto porque hubo un ataque a pedrada. ¿Quién soporta un ataque a pedrada? Y no dejaban de dar la pedrada hasta que no lo vean sin signos vitales, ¿sabes? Que lo mataban. Pero Pablo presentó defensa en cada vez que dio testimonio de cómo fue su conversión. Presentaba defensa inclusive cuando el rey Festo, el rey Agripas, el rey Félix, cada vez que él lo llamaban, él presentaba. ¿Y qué es lo que hacía? Él hablaba de Cristo. Hablaba de Cristo, que el Antiguo Testamento lo anunciaba, que vino, se encarnó, murió y lo confrontaba diciéndole, y ustedes que lo mataron, para poder chocarle más. Y él hacía una exposición elegante de lo que era una exposición apologética, de defensa. Y abundando a lo que me mencionaste ahorita, eso no se puede hacer a menos que tú entres en el estudio de la palabra. Tú no puedes defender lo que no conoces. Y quizás muchas personas que no son religiosos, no son espirituales, te van a defender unos puntos que ellos tienen unas razones que quizás son científicas, que quizás son argumentos filosóficos y tendrán hasta cierta manera cierta razón. Pero nosotros defendemos lo que es espiritual y lo que dice la Sagrada Escritura. Yo no puedo defender lo que es la teoría del Big Bang, yo no puedo defender la teoría de lo que es la evolución, el eslabón perdido. Todo eso es ciencia, esa es ciencia. Yo me voy a creer a lo que Cristo me ha hablado a través de la Sagrada Escritura y esto es lo que yo defiendo. Ellos quieren defender, yo no les voy a imponer lo que es mi creencia, pero también no me van a imponer lo que es su creencia. Y eso me lleva a algo, Edil. Yo creo que al no estar preparados, al no estar bien preparados, cualquier tontería que parezca bonita, si no estás preparado como creyente, lo vas a absorber y vas a salir, como dice la Escritura, como un velero que va llevado por cualquier viento de doctrina. Para poder presentar una defensa ante los que la demandan, específicamente los incrédulos, tenemos que estar preparados. ¿Preparados cómo? Porque me van a decir, ¿cómo lo voy a hacer, pastor? Bueno, en tu casa no te vas a preparar. Lamentablemente en tu casa no te vas a preparar. Pero yo soy autodidacta. Qué bueno que eres autodidacta. Eso es fantástico. Pero es importante que tú tengas una iglesia donde te puedas congregar. Que tú tengas un mentor que te pueda guiar. Una persona que tenga más tiempo en el evangelio y con más conocimiento. Cuando se buscaron a las personas para que fueran útiles en la iglesia, decían que fueran hombres que fueran de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Pues son las personas que yo voy a buscar para crecer en mi vida espiritual, cosa que no la voy a hacer en mi intimidad de mi casa. ¿Puedo estudiar en mi casa? Sí, pero necesito de la iglesia, necesito de mentores, necesito de discipuladores, necesito de maestros que me lleven a mí a poder tener el conocimiento, el cual después yo pueda defender. Es bien interesante lo que usted está diciendo, precisamente la palabra dice no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Y si decimos que creemos, pero no obedecemos, entonces ¿quién creemos? Es un punto que las personas que no conocen y quieren argumentar con esto, te van a decir, es que yo no tengo que congregarme. Y van a entrar en unos puntos que quizás científicos, argumentos filosóficos, en creencias o en mi propia sabiduría. Dice, yo no necesito congregarme. Pero entonces, ¿cómo usted va a defender el punto de que se tiene que congregar? Sea el domingo, sea el sábado, sea el día que sea, usted tiene que congregarse. Nosotros nos congregamos domingo porque creemos que el domingo es el día del Señor, el día que resucitó, el día que la iglesia primitiva se reunía, cada vez que se reúnan el primer día de la semana, y nosotros nos dirigimos a lo que es el domingo. ¿Y por qué nosotros defendemos lo que es el que es necesario congregarse? Porque lo dice la Escritura. Usted tiene que ir al libro de Hebreos, estudiarlo y saber que no es una sugerencia, no es un consejo, es un mandato que Dios nos da a nosotros, no dejando. Pero yo me reúno en mi casa. Qué bueno, ¿con quién se está reuniendo?
Porque si te estás reuniendo tú solo, no es una iglesia. Exacto. No es una congregación. ¿Con quién lo estás haciendo? Podemos nosotros, estas personas, ¿verdad?, que argumentan, podemos nosotros convencerlos de que se vuelvan a la fe. Podemos nosotros como tal convencerlos, ponerle. Eso es algo bien interesante, porque en Judas nos dice a los que dudan convencerlos. Ajá. Inclusive hay un llamado a arrebatarlos del fuego. Pero es que eso que dice Judas no puede suceder a menos que haya una intervención del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que redarguye, el que convence, el que nos convence de pecado, el que nos da el discernimiento, el que nos da la iluminación. Quizá yo pueda hablarle a una persona y pueda entrar dentro de un razonamiento lógico y decir, ok, yo lo acepto. Pero convencerlo para un cambio real y para un cambio de salvación, porque nosotros hablamos de la palabra con el propósito de salvación. Si el Espíritu Santo no juega el papel principal de estar presente en la persona que recibe la palabra, simplemente estamos hablando. Sí, qué bueno que podemos hablar, qué bueno que estamos cumpliendo con la gran comisión, pero el convencerlo, no me corresponde a mí. A mí me corresponde llevar la palabra. Y cuando dice el Señor a los discípulos, quédense aquí, no se vayan hasta que yo le envíe y Él los convencerá de pecado. O sea, estamos hablando de que el único que puede hacer la función de convencer es el Espíritu Santo. Pero tenemos el deber y el mandato de apercibirlos, tenemos el mandato de presentar la defensa, de exponer los puntos en los cuales nosotros hemos creído. Ahora que menciona eso, como iglesia, como congregación, ¿qué podemos hacer para prepararnos mejor? Creo que tenemos que ser más enérgicos en lo que es el estudio de la palabra. Tenemos que enfatizar mucho, y yo creo que en el caso de nuestra iglesia hemos enfatizado mucho, y lo podemos ver en las pasadas predicaciones, que nosotros vivimos un campo de guerra espiritual y que el enemigo va a estar al acecho, dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Yo creo que para nosotros presentar la defensa, nosotros tenemos que ir a equiparnos. La iglesia equipa. Al igual que un soldado cuando va a ir al campo de batalla, tiene que ir a un centro de entrenamiento. Y en el centro de entrenamiento le van a enseñar dos áreas muy importantes. ¿Quién eres tú? ¿Cuáles son tus armas de defensa? ¿Cuáles son las estrategias que vas a utilizar? Pero también te enseñan a conocer al enemigo. Y te van a decir, ese es el enemigo, esa es la zona enemigo, y estas son las debilidades y las fortalezas del enemigo, porque tú tienes que saber a quién te enfrentas. Y creo que la iglesia tiene que jugar un papel muy importante en poder crear conciencia, porque sé que la iglesia lo está haciendo, pero yo no estoy seguro si la asamblea, la casa, los miembros, los creyentes entienden la gravedad de la guerra espiritual que estamos viviendo. Porque un culto no te capacita para ir a defender tu fe. 1 hora a la semana. Un círculo de oración no te capacita para ir al campo de batalla. Es cuando tú entras de lleno a lo que es el culto, el estudio bíblico, la lectura de la palabra, el tiempo de oración, el tiempo que estamos como nosotros fortaleciéndonos los unos a los otros, el ejercicio de la lectura y el estudio son herramientas muy importantes, porque sin ellas la iglesia no va a hacer el trabajo eficientemente. Sí, seremos una bandera, seremos una trompeta, seremos una voz que clama en el desierto, pero se levantarán muchos como se levantaron en el pasado y se levantarán en el futuro. Personas, maestros que vienen con falsas enseñanzas, personas que nos van a obligar a negar nuestra fe. Llegarán asuntos hasta inclusive gubernamentales que nos confrontarán con lo que es la palabra. Y nosotros tenemos que estar preparados, y la única manera que la iglesia puede preparar a sus feligreses, a sus miembros, es enfatizando en lo que es el estudio de la palabra, porque desde mi perspectiva no hay otra herramienta que se pueda hacer. Amén. Gracias, pastor. Antes de concluir, tenemos 2 preguntas para que reflexionemos todos en este tema.
¿Estamos preparados para dar razón de nuestra fe? ¿Estamos preparados para hablar de lo que creemos y por qué creemos? Algunos van a decir que sí, otros van a decir que no. Uh-huh. Y me preocupa lo que están diciendo que no, porque ¿qué vas a hacer? Exacto. Pero me preocupa también lo que dicen, sí, yo estoy preparado. Mira que el que piense estar firme, mire que no caiga. Por lo tanto, siempre hay que estar preparado, como Pablo exhortó a Timoteo, como Pablo exhortó a Tito. Prepárate, prepárate, prepárate. Y la segunda pregunta, ¿podemos explicar por qué creemos en Cristo? Eso es una pregunta que debemos internalizar, que debemos reflexionar si podemos explicar, si podemos dar preguntas razón. Que son, al simple lectura, ¿tú puedes explicar quién es Cristo? Pues seguro que puedo. Claro y cuando sí. Lo hacen, Jesús es Dios y murió en una cruz. Pero Él es mucho más que eso. ¿Sabes? Jesús es mi redentor. Jesús fue la propiciación por mi pecado. Jesús fue aquel que se encarnó, el que abandonó el trono para encarnarse, tomó forma de siervo, ser el sacrificio sustitutivo por nosotros. Hay muchas cosas que nosotros necesitamos aprender de Cristo Jesús y poder presentar que en ninguno otro, que esa es una de las cosas más medulares, en ninguno otro hay salvación. Y eso es una de las cosas que tenemos que presentar a las personas que nos demanden señales sobre nuestra fe. Gracias, pastor. Gracias por acompañarnos. A ti, Edil. Gracias por la invitación. Recuerde que si ha sido de bendición, como ha sido de bendición para nosotros, dele like, compártalo también. Lleve esta palabra a otros. Compártala. Y le pedimos también que ore por este ministerio. Amén. Ore por nuestra congregación. Continuemos orando los unos por los otros. Así sea. Gracias, pastor. Gracias, Di. Hermanos, gracias por acompañarnos y será hasta la próxima. El Señor les bendiga. Dios les bendiga.